el proceso de trabajo para realizar la fuga. Creo que muchos de ustedes, casi todos me parece que ya vieron la película de Trelew de Mariana Ruti, que está bastante bien lograda y bastante explicada. O sea que hay detalles que no vale la pena repetirlos, pero bueno, si es necesario los repetimos. Pero siempre rescato yo el proceso de unidad que trabajamos, no solamente en función de la fuga, digamos, que era una necesidad también pensando en el futuro, pensando en que tarde o temprano las organizaciones armadas, las organizaciones hermanas, digamos, que en la lucha, se tenían que ir acercando y se tenían que ir trabajando juntos en función de la liberación de la nación. Las diferencias son conocidas, digamos, mayormente tiene que ver con el peronismo, fundamentalmente. Algunos métodos puede ser que no que tengamos algunas discrepancias, pero en realidad el peronismo era lo que más nos, nos separaba, pero eran organizaciones que trabajaron juntas en muchas de las operaciones que se trabajaron, que se hicieron en el país, en algunas ciudades se hicieron juntas, o sea, había coordinación, había encuentros, o sea, había una relación de organizaciones hermanas, más allá de las diferencias, la lucha nos estaba uniendo en función de armar un espacio más amplio. Yo creo que eso fue lo que nos marcó mucho a nosotros, el, el trabajo de fortalecer la unidad también con un trabajo político que se hacía dentro de la cárcel. Este, Eso creo que, digamos, la necesidad de fugarse siempre está en todos nosotros. La necesidad de fugarse o buscar la libertad por cualquier medio, eso siempre lo hicimos, porque es algo que llevamos implantado de siempre. Entonces, eh, como nos pusieron en ese penal de máxima seguridad, teníamos que pensar en una salida diferente. Ya el lugar era demasiado lejano, demasiado eh, inhóspito. Era muy difícil que una organización montara un aparato inmenso para poder sacarnos de ahí. Entonces tuvimos que trabajar en función del trabajo por dentro, o sea, la fuga tenía que ser desde adentro. Eso lo trabajamos desde el primer día que llegamos ahí, porque digo, no porque, ¿por qué veníamos de ahí? Porque, digamos, en el caso mío, yo arribo a Rawson a raíz de la fuga de Urquiza, en la cual se fueron 15 compañeros de ese penal. Y a raíz de eso deciden el traslado de los presos políticos a Rawson. Ahí caímos nosotros de Tucumán, cayeron los compañeros de Córdoba que estaban planificando otra fuga y que se les voló porque a raíz de la fuga de Villorquiza le desmantelaron los planes que tenían en la cárcel del Causado de Córdoba, así que había que replantear nuevamente otro tipo de fuga. Y ahí fue que empezamos a trabajar en conjunto, o sea, todas las organizaciones tenían, por lo menos básicamente las 13 organizaciones estas tenían un plan de fuga o una idea de plan de fuga. Entonces, había que trabajarlo en conjunto, era lo más sabio, lo que más se podía hacer. Eh, yo creo que como decís vos, Guido, digamos, podemos 50 años después, 40 años después, no sé cuántos años después, 49 años, este, hablar de errores y todas esas cosas. Yo creo que no hay que hablar de eso. Digamos, podemos hablar, pero no va a cambiar absolutamente nada. Nada. Digamos, si pudiéramos cambiar algo,
que cambiaría el celular por la sábana, ¿me entendés? Tendríamos mejor comunicación que hacer una seña con una sábana y no verla. Entonces, entonces es demasiado, no sé, muy difícil eso de cambiar los hechos a tantos años y decir, bueno, hubo errores acá, hubo errores allá. Siempre vas a encontrar errores. Y no es la excusa. Yo creo que hay que buscar qué es lo que nos une, qué es lo que nos llevó a buscar la unidad, cómo la trabajamos. Y eso ponerlo en función del hoy, porque no cambiaron las cosas. Cambiaron un montón de cosas, pero el eje sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre la misma pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para recuperar esa enseñanza que nos brindaron los compañeros de Rawson y Trelew? Yo creo que ahí está la discusión y la enseñanza que nosotros sacamos. El peronismo siempre fue frontista, siempre. Entonces, el peronismo no nace de una semilla pura y se desarrolló. El peronismo tuvo frentes en todos los lados. Entonces yo creo que hay que volver a la fuente. La fuente es esa. ¿Qué es lo que queremos y hacia dónde vamos? Entonces, podemos tener diferencias y eso no nos puede impedir desarrollar proyectos, programas o visión de conjunto para ir hacia adelante y no retroceder en buscar la quinta pata del gato para ver si en esto coincidió o no coincidió. Los planes generales son los mismos. Nosotros tenemos un enemigo común, tenemos la oligarquía, tenemos los grupos económicos, y ellos no tienen problema, ellos se juntan siempre. Somos nosotros los que no nos juntamos. Entonces, me parece que si esto lo podemos poner en debate y buscar una salida que nos sirva a nosotros, como llevando adelante el ejemplo de los compañeros de Trelew, lo que dieron los compañeros de Trelew y miles de compañeros que cayeron en toda esta lucha, yo creo que ahí es donde está el problema que nosotros tenemos que ir hacia ahí. Ese es digamos, yo pienso siempre, el recuerdo está bien, listo, podemos recordarlo todo el tiempo. Todos los años, como el 20 de agosto, se vuelve loco porque todo el mundo quiere hacer un acto, y está bien, pero ¿qué ejemplo, no ejemplo, sino qué enseñanza nos deja esa acción? Yo creo que esa es la cosa que tenemos que ver, cómo lo hacemos, entre todos, salvando un montón de diferencias. Vuelvo a insistir que hoy nos dividen un montón de gente de proyectos y con todo lado, pero tenemos un hecho común, tenemos un frente común, trabajemos en ese frente común, no dejemos de lado las diferencias, pero pongámosla en términos secundarios. El objetivo principal es otro. Me parece a mí. No sé si esto va a ser charla, debate o qué, pero hasta ahí llegaría yo más o menos en este análisis que hago, pero creo que eso yo rescato eso como ejemplo. Estamos